Vamos a hablar primero al respecto de su posibilidad, sobre los modelos de viaje en el tiempo, ¿no? Quizá mencione un poco la relación con un tema que ya hemos visto antes, es el tema de la libertad, el determinismo, incluso un tema parecido, pero a veces que se confunde con el tema del determinismo, que es el fatalismo, ¿sí? Posibilidad. Bueno, vamos a empezar con la cuestión de la posibilidad. Deberíamos distinguir dos tipos de posibilidad relevantes o importantes para comprender el debate o la cuestión, el tema del viaje en el tiempo. Una es la posibilidad física y otra la posibilidad conceptual, ¿sí? O vamos a decirle así, lógica en sentido amplio. Y ahorita voy a explicar por qué en sentido amplio. Bueno, entonces la posibilidad física se define como, es decir, algo es físicamente posible cuando, o siempre y cuando, sea compatible con las leyes de la naturaleza, ¿sí? Aquí también se puede decir posibilidad física o natural. Algunos también le llaman nomológica. ¿Por qué? Porque nomos, la palabra griega para ley, entonces posibilidad nomológica, pues aquello que es relativo a las leyes, ¿no? Posibilidad física es aquello que es compatible con las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles sean estas, no? Hay que distinguir entre las leyes de la naturaleza en sí mismas, las que de hecho gobiernan o describen o restringen el curso de los eventos en la realidad, y las leyes científicas, aquellas que son descritas mediante ecuaciones en teorías y modelos científicos, que son las que describen pues, los científicos, ¿no? Que son las que describen la ciencia, que se encuentran mediante experimentos, mediante la actividad científica. La idea usual tradicional es que esas leyes científicas buscan describir las leyes de la naturaleza. Por supuesto, hay idealizaciones y todo esto que se trata en metodología y en filosofía de la ciencia, pero esa es la idea básica, ¿no? Que con las ideas, con las leyes científicas, matematizadas en una teoría, se busque, se intente describir las leyes que de hecho gobiernan el universo, al menos en cierto nivel de complejidad, ¿no? Un evento sería físicamente posible siempre y cuando sea compatible con lo que dicen las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Ahora, la pregunta es si el viaje en el tiempo es físicamente posible, y la respuesta es poco clara, ¿no? Parece que algunos modelos de la relatividad general lo permiten. Esto de los agujeros de gusano y las curvas tipo tiempo cerradas que descubrió Gödel como modelos de la teoría de Einstein. Podrían asemejarse a un tipo de a lo que se ha pensado como viaje en el tiempo, pero no lo vamos a tratar aquí. Nos vamos a enfocar más en el aspecto conceptual, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco por qué nos vamos a enfocar en eso. Bueno, además de la posibilidad física, o dentro de ella, digamos, voy a poner este sistema de esferas que ahorita voy a explicar qué significa, ¿no? Aquí podremos encontrar la posibilidad lógica, y aquí podremos encontrar una más restringida, ponerla así, sería la conceptual. Ahorita voy a explicar por qué estoy hablando de estas dos y como si fueran mismas. Dentro de estas, la física, y dentro de todas estas, la tecnológica. Entonces, ya que nos preguntamos si el viaje en el tiempo es físicamente posible, si es compatible con lo que dictan las leyes de la naturaleza, con cómo gobiernan el curso de los eventos en la realidad, podríamos preguntarnos si además es tecnológicamente posible, si se puede construir algún tipo de tecnología, algo manipulable que nos permita viajar en el tiempo, pues, a conciencia o a voluntad, más bien, ¿no? Si tenemos los recursos para ello y si tenemos, pues, la tecnología y la ciencia disponible, la ingeniería para construir eso, tecnología manipulable, ¿sí? Y la respuesta ahí es que claramente no. No tenemos ni los recursos energéticos que teóricamente se requerirían para manipular alguna de estas cosas, y por supuesto menos tenemos la ingeniería desarrollada que pudiera realizar esto, ¿no? Bueno, la imposibilidad tecnológica es obvia. Todos sabemos que no se puede construir estas, ¿no? No son como los cohetes o como los coches, pero la mencioné también y sobre todo para ejemplificar o para aclarar o para mostrar un ejemplo de estas esferas de posibilidad cada vez más restringidas, ¿sí? Por supuesto, aquello que es tecnológicamente posible es algo que podemos, hablando como humanidad, ¿no? Podemos realizar con los recursos que tenemos y con el conocimiento que se tiene, con la técnica que se tiene, ¿no? Entonces, ¿es tecnológicamente posible tener energía 100% verde para 2050? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. También hay, por supuesto, política involucrada. Pero el punto es,
Eso es lo que significa posibilidad tecnológica, ¿no? Aquello que podemos desarrollar con los recursos en este momento. Entonces, también, por supuesto, la posibilidad tecnológica es relativa al tiempo, ¿no? En la época de Aristóteles no era tecnológicamente posible viajar a 300 kilómetros por hora. Hoy, por supuesto que lo es, ¿no? Y así. Entonces, bueno, es una esfera de posibilidad más restringida y que varía con el tiempo. Y esto, de nuevo, hablaremos más de estas esferas de posibilidad la próxima vez. Un poco ampliando las miras, como les decía, posibilidad física, aquello que es compatible con las leyes de la naturaleza, con las leyes que gobiernan a la naturaleza, ¿sí? Un poco más ampliamente, la posibilidad conceptual, aquello que es compatible con los conceptos que tenemos. Por ejemplo, quizá mi concepto de cuerpo o de velocidad, mi mero concepto así naif o preteórico antes de aprender relatividad especial, por ejemplo, me permitía pensar o imaginar que era posible viajar más allá, con una velocidad más allá de la luz, ¿sí? Ahora sé que eso no es naturalmente posible y algunos dirán que, bueno, mi concepto puede cambiar y por lo tanto también la posibilidad conceptual es relativa a ciertos conceptos, pero si yo cambio mis conceptos, pues la posibilidad conceptual relativa a esos nuevos conceptos va a ser distinta, ¿ok? Estos son debates un poco más complicados, pero también solo quiero mostrarles esta como contención de las esferas de posibilidad, por decirlo así, ¿sí? Además, o digamos, en la esfera más amplia tenemos lo que se conoce como posibilidad lógica, que es simplemente consistencia lógica, coherencia lógica. De acuerdo, por supuesto, a principios lógicos de la lógica clásica, en particular, bueno, no solo la lógica clásica, pero en particular la lógica clásica, y específicamente el principio de no contradicción, la idea tan sencilla de que no puede haber cosas o eventos o hechos o proposiciones al menos contradictorias, ¿ok? Más bien proposiciones, particular proposiciones, o más bien, siendo rigurosos, no puede haber proposiciones contradictorias. Ese es el principio de no contradicción. Bueno, si lo extendiéramos quizá a la lógica de primer orden, no puede haber cosas con propiedades contradictorias, ¿sí? O a las que se les predique de forma contradictoria ciertas propiedades. Entonces, ese es lo que estamos entendiendo aquí por posibilidad lógica. Bueno, por supuesto, no solo que no haya contradicciones, sino que no haya inconsistencia con alguno otro de los principios lógicos que, digamos, sean verdaderos para toda la realidad. Por ejemplo, si la lógica clásica es eso, pues con ninguna tautología de la lógica clásica, pero nos estamos enfocando en el principio de no contradicción, ¿sí? Entonces, aquí conceptual, posibilidad conceptual o lógica en el sentido amplio, me refiero a hablar de posibilidad que independientemente de si los viajes en el tiempo son tecnológica o físicamente posibles, que sean al menos internamente coherentes, que sean al menos no contradictorios, ¿ok? Que no se contradigan, que cuando uno cuente una historia de viaje en el tiempo no se contradiga a sí mismo, con los mismos conceptos que uno está utilizando. Pero entonces, por eso digo posibilidad lógica en el sentido amplio o posibilidad conceptual, que uno pueda contar una historia internamente coherente con los conceptos que tenemos. E internamente coherente significa que sea por sí misma coherente, porque quizá nosotros no lo vemos, quizá nosotros contamos una historia y no vemos la contradicción, pero eso no importa. Lo que estamos hablando aquí no es que nosotros la veamos o no, sino que de hecho sea consistente, ¿sí? No tanto que lo veamos nosotros, ¿ok? Entonces, con este diagrama podemos ver por qué es importante mostrar que los viajes en el tiempo son al menos lógicamente posibles, es decir, están al menos en esta esfera de posibilidad. Porque si no lo son, porque si no son ni siquiera lógicamente posibles, es decir, una posibilidad, digamos, o un escenario de un viaje en el tiempo estaría fuera de estas esferas, entonces, por supuesto, obviamente se ve que no puede ser ni lógica y menos natural y menos, lógica, conceptual, natural, ni tecnológicamente posible, porque no está en ninguna de estas esferas, ¿sí? Si no es ni lógicamente posible, entonces no puede ser posible en ninguno de los demás sentidos y simplemente no tiene sentido seguir hablando de ello porque es como decir que alguna persona es persona y no es persona en el mismo sentido, tiempo, circunstancia, ¿sí? Es absurdo, no puede ser verdadero, ¿sí? Bueno, es inteligible, pero no puede ser verdad, ¿sí? Entonces,
Por eso nos enfocamos en la posibilidad lógica inicialmente, ¿sí? Bueno, entonces les decía, eso sobre la posibilidad, qué tipo de posibilidad de los viajes en el tiempo va a ser el que nos va a interesar aquí. Segundo va a ser como modelos de este viaje en el tiempo e intentar encontrar una forma, un modelo del tiempo, una idea de la estructura del tiempo y, por supuesto, del viaje en el tiempo. No tanto el mecanismo, porque eso sería más hablar, pues sí, de la cuestión física o tecnológica, sino de la estructura del viaje en el tiempo, incluyendo al tiempo mismo en el que se viaja, que nos permita ver que, que hay esa posibilidad, que es coherente decir que se puede viajar en el tiempo, ¿sí? Y para eso tenemos que hablar de las posibles paradojas, ¿sí? Bueno, una paradoja, la palabra paradoja se utiliza en muchos sentidos, pero nosotros lo vamos a utilizar en el sentido lógico más estándar. A veces se utiliza para cosas raras y así, y de hecho vamos a encontrarnos con muchas cosas raras, porque estamos hablando desde viaje en el tiempo, es normal, ¿no? Si no fuera raro, nadie le interesaría tanto y no habría 50,000 películas sobre eso, ¿ok? Pero no, vamos a utilizar paradoja en el sentido lógico estándar, que es una contradicción. Literalmente una contradicción, decir P y no P, ¿sí? Decir sucede y no sucede, es y no es, en ese sentido de paradoja, ¿sí? En el sentido lógico, literal de paradoja. Es decir, el objetivo es entender los diferentes tipos de viaje en el tiempo y las diferentes historias o digamos, los diferentes modelos del tiempo y del viaje en el tiempo que se pueden tener para ver si alguno de ellos evita una paradoja, ¿sí? Porque como vamos a ver ahora, parece que muchos de ellos son culpables de tener paradojas adentro, digamos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a empezar con la cuestión lógica también, porque de inicio parece que ya hay varias paradojas. Pero vamos a empezar con un caso, digamos, con casos como normales. Entonces, cosas como películas clásicas que espero que ya hayan visto, porque voy a contar spoilers. Digo, ya son viejas, entonces, si no las han visto, pues es como si les cuento spoilers de El Werther de Goethe, ¿no? O sea, sería como, eso no es realmente un spoiler, porque si no lo has leído, pues bueno, o El Quijote, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Terminator o Volver al Futuro, ¿no? Back to the Future. Sí, entonces voy a poner ejemplos de esas. Sé que hay muchos más ejemplos de viajes en el tiempo, quizá hablemos de otras, pero sí, hay muchas formas en que los guionistas y novelistas y escritores de cómics, ¿no? Los guionistas de cine, novelistas y escritores de cómics al menos, ¿no? Y bueno, y escritores de cuentos han intentado hacer sentido, bueno, darle sentido o tener una historia que tenga sentido, una historia del viaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomar esos dos. Entonces, no sé si han visto Terminator 1 y 2, pero la idea que sucede es, bueno, lo que sucede es que, vamos a poner así como nuestra línea temporal, creo que en 1984 está esta señorita llamada Sarah Connor y de repente se encuentra con un robot que es el Terminator y con una persona que se llama Kyle Reese. Lo que sucede es que en 1997, lo que llaman el día del juicio final, que es cuando esta máquina, bueno, creo que es un software, ¿no? Skynet tiene o llega o cobra autoconciencia y bueno, empieza la rebelión de las máquinas y entonces creo que el viaje de Reese y del Terminator es como 2000, no sé si, creo que es 2029, ¿sí? Mucho después, ¿no? Ya cuando los humanos están bajo la sujeción de la rebelión de las máquinas. Y lo que te dicen, por supuesto, es que Reese y el Terminator viajaron desde 2029, Terminator con una misión que es matar a Sarah Connor y Kyle Reese con otra misión que es salvar a Sarah Connor. Pero el Terminator tiene la intención de cambiar el pasado. El punto central de todo el guión, de toda la trama, es que el Terminator viaja al pasado para matar a Sarah Connor, que es la madre de John Connor. En el 85 nace Connor y ese va a liderar la rebelión de las máquinas por aquí de 2020 o algo. Digo, la rebelión de los humanos en contra de las máquinas en el futuro. Y fundamentalmente parece que Skynet o el cerebro central de las máquinas, digamos, tuvo el siguiente como tren de pensamiento o realizó el siguiente argumento en su cabeza. Dijo, bueno, John Connor es el líder de los seres humanos. Si elimino a John Connor, la rebelión se acaba y mi control sobre la humanidad es total.
¿no? No sé por qué quieren controlar a la humanidad, pero supongamos. Entonces, como es tan difícil aparentemente matar a John Connor en el presente, en su presente, lo que se les ocurre es, bueno, ¿qué tal si viajo al pasado y evito que John Connor nazca? Y de esa forma evito que exista John Connor y evitar la rebelión de los seres humanos, ¿sí? Por supuesto, podría haber viajado a cualquier otro momento de la historia, ¿no? Cuando John Connor es bebé o cuando es un niño, ¿no? Pero resulta que decide viajar antes de que nazca y matar a la madre, ¿no? Entonces, la idea básica ahí es la madre, o en general vamos a hablar del ancestro, porque vamos a ver otros casos de esto, ¿no? El ancestro les va a causar al hijo, ¿no? Lo pongo en general, o sea, ¿por qué? Porque el ancestro podría ser el padre o el abuelo, como vamos a ver. Bueno, entonces la idea es que como el ancestro causa pues, al hijo, en este caso es John Connor, si tú quitas la causa, se quita el efecto. Por ejemplo, si fumar causa cáncer, si tú dejas de fumar, pues ya se va a quitar el efecto, ya no va a haber cáncer, al menos del cáncer de pulmón que te provoca fumar, ¿no? Esa es la idea. Tú quitas la causa, se quita el efecto. Y entonces, por supuesto, el Terminator está buscando quitar la causa para no tener este problema. Bueno, la pregunta ahora es si esto es posible, si esto es coherente, si esto no es contradictorio. Por supuesto, Skynet está suponiendo que lo es, ¿no? Está suponiendo que es posible matar al ancestro para quitar a John Connor y que Skynet se quede sin John Connor y por lo tanto no haya rebelión de los humanos y por lo tanto Skynet tenga el dominio mundial, digamos. Entonces, de nuevo, ¿es esto posible? Skynet, de nuevo, quiere matar a Sarah Connor para que no haya John Connor en el tiempo de Skynet. Es decir, de nuevo, aquí está mucha familia en el tiempo, pero bueno, aquí está 1984 y aquí está 2029. Y de nuevo, la idea es que acá viaja el Terminator para matar a John Connor. Y el objetivo del Skynet, como lo voy a poner ahora con rojo, es que aquí se muera John Connor para que en el tiempo de Skynet, aquí ya no esté John Connor, ¿sí? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a mencionar el tiempo ramificado, pero lo que voy a decir es que si hay tiempo ramificado, entonces todo esto ya no tiene sentido. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero el objetivo inicial es este, que se muera aquí ya Sarah Connor, bueno, matarla, que se muera, y quitando la causa, quitas el efecto, entonces que ya no nazca este tipo John Connor, y por lo tanto que ya no exista en el 2029 donde Skynet manda al Terminator, ¿no? Ahora, por supuesto, y algo muy interesante de la película es que este mismo evento de que Skynet manda el robot, también causa que los mismos humanos manden a un humano, a Kyle Reese, para proteger a Sarah Connor, ¿no? Resulta que Kyle Reese, de hecho, embaraza a Sarah Connor y es el papá de John Connor, ¿no? Entonces, aquí hay otra, bueno, lo vamos a ver, pero aquí hay otra cosa rara, que aquí, en 1984, bueno, entonces aquí está Kyle Reese, y en 1984 embaraza a Sarah Connor, de forma que en el 85 nace John Connor, ¿sí? Entonces, el nacimiento de John Connor, en cierto sentido, fue causado por un evento en el futuro del nacimiento de John Connor. ¿Sí lo ven? Es decir, la causa del nacimiento de John Connor no está atrás en el tiempo, como sucede con todos nosotros, ¿no? Que primero se conocen nuestros padres y luego pasa, ya saben qué, entonces hay un embarazo y nacemos, ¿no? No, a diferencia de eso, con Kyle Reese, bueno, por supuesto, también está en el pasado del embarazo de Sarah Connor, en el mismo 1984, pero Kyle Reese, de hecho, nace mucho después, bueno, probablemente también por el 85, no me acuerdo, las películas futuras, bueno, las siguientes, creo que es en las 5 o en las 6, hablan de esto, ¿no? De Kyle Reese y todo, pero en algún momento futuro nace Kyle Reese. Entonces, el padre de John Connor, de hecho, nace después que John Connor, ¿no? Entonces, también aquí hay algo raro, parece, todavía no voy a decir que es una paradoja, pero parece algún tipo de circunstancia extraña con la causalidad, donde los efectos pueden preceder a las causas, ¿sí? Al revés de lo que sucede en el mundo cotidiano. En el mundo cotidiano, y esto incluso lo dijo Hume, ¿no? Parte de lo que entendemos por causalidad es precedencia temporal. Las causas preceden a los efectos, ¿sí?
Cuando hablamos de viajes en el tiempo, eso puede cambiarse. Entonces, aquí ya tenemos varias cosas en juego. Una es, de las cuales podemos dudar de su coherencia. Una es el orden causal, problemas con el orden causal. Es decir, normalmente primero tenemos causa y luego tenemos efecto. Pero en el viaje en el tiempo podemos tener efecto precedido, perdón, que preceda a su causa, en el estricto sentido del orden temporal universal, digamos, ¿no? Donde aquí voy a poner la línea, esta es el tiempo, ¿sí? Entonces, ya hay, digamos, modificaciones, digamos, o incluso algunos dirán violaciones del orden temporal estándar, ¿sí? Del orden causal estándar, ¿sí? Perdón. Y otra es esto que vamos a llamar justamente la paradoja del abuelo, ¿sí? Paradoja del abuelo, que precisamente voy a explicar ahora. Multilocalidad, también voy a hablar sobre eso, ya que estamos hablando de las posibles paradojas que podrían surgir aquí. Multilocalización. Con el tiempo ramificado, también un problema con las decisiones o las intenciones. Voy a ponerlo así, intenciones imposibles, que de hecho van a estar relacionadas con precisamente la paradoja del abuelo. Entonces, bueno, el orden causal lo acabamos de ver. El problema parece, bueno, no he dicho que todavía que sea un problema, solo es algo raro, que podemos tener el efecto antes que la causa. Por ejemplo, vean, o más bien consideren, déjenme pensar, por ejemplo, en Volver al Futuro. Bueno, incluso antes de pensar en Volver al Futuro, lo que puede suceder es que en un tiempo pasado hay un efecto cuya causa está en su futuro, ¿sí? Piensen así, si yo viajo en el pasado, perdón, yo viajo en el tiempo hacia mi pasado, para modificar el pasado, parecería que, supongamos que lo lograra, ¿no? Suponiendo que lo lograra modificar, parecería que la causa de esa modificación estuvo en mi intención, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí ahora en 2020 y viajo a mi pasado, digamos a 1990, para modificarlo de alguna forma. Entonces, mi intención de cambiar el pasado es la causa de esa acción que hago, que realizo aquí en 1990. Entonces, el efecto es anterior a las causas, ¿no? Y entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿esto puede suceder? ¿Esto es coherente? Filósofos como Hume te dirían no es coherente, porque el concepto de causalidad se define en parte, o lo que entendemos por causalidad, se define por el orden temporal. Las causas preceden a los efectos. No puede haber causas posteriores a sus efectos. Eso no tiene sentido. Bueno, obviamente Hume no parece estar, en el tratado al menos no parece estar considerando en absoluto la posibilidad de viaje en el tiempo. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera dicho Hume acerca de los viajes en el tiempo? Probablemente hubieran dicho que son de esa metafísica que hay que quemarse. Pero bueno, el punto es que si uno tomara, si uno quisiera creerle la teoría Hume de que, bueno, lo que él entiende por causalidad, uno tendría que ver, o sea, uno se vería obligado a decir que el viaje en el tiempo es imposible, ¿sí? Por el mismo concepto de causalidad. Es decir, es conceptualmente imposible, porque de nuevo el concepto requiere este orden temporal, y por lo tanto, si esto llegara a suceder, Hume diría, o bajo la teoría humeana, tendría que resultar que eso no puede ser causalidad, ¿sí? Porque no le llamaríamos así porque nuestro concepto nos lo impide. Tendríamos que tener otro concepto de causalidad, ¿sí? Si es que eso fuera posible. Bueno, y otra cosa, otra posible paradoja, que ya no me acabo de poner acá, sería lo que se conoce como circuitos causales. En inglés, por supuesto, se dice loops, ¿no? Bueno, empecemos con la cuestión de la paradoja del abuelo. Y es una paradoja bien conocida desde hace bastante, que es, incluso antes de Lewis, que consiste en lo siguiente. Cuando uno se pregunta si se puede cambiar el pasado, la respuesta parece ser que no, que es imposible. ¿Por qué? Vean ahora, vean de regreso el tema de Terminator, ¿no? Entonces, Terminator quiere ir a matar al ancestro, en este caso a la madre, para evitar que exista Kyle Reese, perdón, que exista John Connor en 2099. Pero la pregunta ahora es eso posible? ¿Cómo puede suceder eso? Si John Connor ya está, si ellos están, bueno, si Skynet está viendo que existe en 2099, eso significa que existió durante, o sea, desde su nacimiento hasta 2029. No puede, sería contradictorio, lógicamente contradictorio, intentar
que John Connor no existe en 2099, sí está viendo que existe. Sería, ¿por qué? Porque en resumen, lo que está intentando hacer Skynet es hacer verdadera la siguiente proposición. John Connor existe en 2029, porque eso está viendo, por eso lo quiere aclarar, porque está viendo que existe, que ahí está, y al mismo tiempo que sea falso, ¿no? Negación de John Connor existe en 2029. Esta es la proposición que Skynet, a final de cuentas, quiere hacer verdadera, que John Connor, que sea falso que John Connor existe en 2029. Pero como les digo, esta conjunción es lógicamente contradictoria, porque John Connor ya está ahí, ¿sí? Y este es un caso de la paradoja del abuelo. Es decir, la paradoja es una contradicción, ¿sí? La idea es que si tú viajas al pasado para intentar modificarlo, de forma que se modifique el presente, bueno, no importa, incluso solo para intentar modificar el pasado, eso sería contradictorio porque el pasado ya sucedió. Ya ocurrió lo que tú, bueno, lo sepas o no, ya ocurrió lo que ocurrió en el pasado. Bueno, suena un poco a juego de palabras, pero no les voy a explicar. Supongamos que yo quiero viajar a 1939 desde 2020. Ya no sé escribir números. Desde 2020 para evitar que Hitler invada Polonia acá, ¿no? No sé cómo lo haría. Supongamos que quiero matar a Hitler ahí, ¿no? Y evitar que suceda la Segunda Guerra Mundial y no he estudiado nada de viajes en el tiempo, entonces no sé lo que podría pasar, ¿no? Bueno, ahora, el punto es que esto parece imposible. ¿Por qué? Porque ya en 2020 es verdad que Hitler vivió, o sea, no es que haya nacido y muerto, sino que vivió en el intervalo de 1939 a 1940, ¿sí? Esto ya es verdad. Hoy es verdad esa proposición. Hitler vivió en esos 2 años, o sea, por supuesto, vivió en otros más, pero en particular vivió en esos 2 años. Eso ya es verdad, ¿sí? Entonces, si yo quiero viajar al pasado para cambiar eso, la idea es que no lo puedo hacer, porque al hacerlo tendría que ser verdadera esta proposición que ya lo es y ser al mismo tiempo falsa esa proposición. Tendría que ser falso que Hitler vivió en 1939, 1940, ¿sí? Y eso no se puede. Nadie puede hacer que una contradicción sea verdadera. Esta es la paradoja del abuelo. Tú viajas algún tiempo en el pasado para cambiar ese pasado y la idea es que no lo puedes hacer porque en el momento en que tú ya viajas en el pasado, eso que estaba ahí ya era verdad, ¿sí? Entonces no lo puedes hacer. Es decir, lo que estoy diciendo es Skynet no vio una contradicción lógica, que es si yo quisiera viajar hacia el pasado para cambiar el pasado, que no nazca Connor y que no exista Connor en mi 2029, eso es imposible, porque sería hacer verdadera una contradicción. Ahora bien, la historia de Terminator 1 al menos hasta aquí no es inconsistente. ¿Por qué? Porque de hecho resulta que, como les decía, cuando los humanos mandan a Kyle Reese hacia el pasado, Kyle Reese embaraza a Sarah Connor y entonces Sarah Connor tiene a John Connor y sucede que Kyle Reese es el papá de John Connor. Bien, es consistente, ¿por qué? Porque uno puede verlos, digamos, uno puede ver la historia desde afuera, ¿no? Como la línea temporal completa, digamos, o bueno, al menos en este segmento que nos importa. Y la idea es que incluso si ver el viaje hacia el pasado, la historia siempre hubiera ocurrido así. O sea, imagínense que ustedes, bueno, ahora un poco metiéndose como más en la historia, ven 1980, 1981, 1982, todo transcurre normalmente, 83, 84, en algún momento de 84 de repente aparece en algún callejón un robot, ¿no? En medio de chispitas y lo que sea, un robot, y también en otro callejón aparece un ser humano, ¿no? También en medio de chispitas y lo que sea. Resulta que estas cosas se persiguen, ¿no? O bueno, más bien Kyle Reese persigue al robot porque sabe que el robot va con la misión de matar a Sarah Connor, etc. Kyle Reese embaraza a Sarah Connor, la historia sigue avanzando, 85, 86, 87, ¿no? En algún momento en el 85 nace John Connor, la historia sigue avanzando, 97 sucede la autoconciencia de Skynet, la historia sigue avanzando, 2099 el Skynet tiene una máquina del tiempo y manda al robot, y los humanos también mandan al robot, a Kyle Reese, ¿no? Entonces, la idea es que si lo vemos así como todo el transcurso del tiempo, toda la línea temporal, toda la historia, todo el desarrollo de esa línea temporal, los eventos se siguen de manera coherente, solo que en algún momento en el 84 aparece un robot y aparece un ser humano, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es, ya en el 85
Siempre fue el caso que en el pasado hubo una, bueno, es decir, ya fue el caso en el pasado del 85, que hubo un robot, ¿no? Que viajó en el tiempo. Es decir, lo que estoy diciendo es el mismo John Connor sabe, o debería, si esto fuera consistente, debería saber que va a haber un punto en el futuro en el que él va a tener que mandar a Kyle Reese. Él mismo sabe que ese debe ser su padre, ¿no? No se lo dice y lo que sea, ¿no? Porque Kyle Reese cuando llega al pasado no lo sabe, ¿no? Y sabe que en algún punto los Terminators van a mandar hacia el pasado también un Terminator, ¿no? Porque su mamá se lo cuenta y todo eso, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos a partir de Terminator 2, que ya vemos a John Connor. Pero ese es el punto, que la gente involucrada siempre supo que iba a pasar todo eso, ¿no? Es decir, siendo totalmente coherentes, esto es lo que sucede, ¿no? Parece que algo así sucede. Yo no soy muy fan de Harry Potter, pero por lo que vi en este video que les pasé, que está muy bonito, de Minute Physics, como de diferentes formas de entender el viaje en el tiempo en diferentes historias de ficción, parece que en Harry Potter sucede algo parecido, ¿no? Que Harry Potter y sus amigos, o no sé si solo Harry Potter, viajan hacia su pasado para salvarse de algún monstruo o de alguna cosa mágica, no lo sé bien, pero para salvarse de algún enemigo. Y entonces el punto es que eso siempre sucedió en la historia, ¿no? Es decir, no hubo ahí ningún cambio en la historia es completamente coherente porque el Harry Potter, digamos, futuro, sabe que en algún momento va a tener que viajar hacia el pasado para cambiar su propia historia, ¿no? Bueno, no cambiarla porque no hubo cambio, la historia siempre fue así, ese es el punto. Aquí, para evitar la paradoja del abuelo, esto pues implica una contradicción, ¿no? Implica una proposición y su negación. La proposición tendría que ser verdadera y falsa a la vez, ¿no? Entonces, para evitar esto, tiene que contener, ya siempre tuvo que haber sido que Harry Potter viajó hacia el pasado. Entonces, hay algún tipo aquí de fatalismo. ¿Y qué pasa con la libre voluntad, ¿no? El libre albedrío. Vamos a hablar un poco sobre esto ahora. Antes de pasar a lo del tiempo ramificado, que es otra forma de entenderlo, ¿no? Sí, bueno, y aquí también vamos a hablar sobre bucles causales, ¿no? Tanto John Connor como Harry Potter, ¿no? Siempre tuvieron que haber, bueno, desde el punto en el que se ven a sí mismos en el pasado, de hecho aquí tendríamos que hablar también de multilocalización, al menos en el caso de Harry Potter. Entonces, desde que se ven en el pasado, bueno, John Connor no se ve porque no había nacido, pero Harry Potter sí, ¿no? Se ven en el pasado que se salvan, ellos mismos ya desde entonces saben que en algún momento del futuro van a tener que, o bueno, no van a tener que, sino van a viajar hacia el pasado. Diríamos, para cambiarlo, bueno, no, es que no cambian, porque la línea del tiempo siempre fue así, ¿sí? Siempre sucedió, de nuevo, 83 todo ocurre normal, 84 aparecen unas cosas, unos robots y un ser humano que embaraza a Sarah Connor, 85 nace John Connor, etcétera, etcétera, hasta el 97, John Connor ya sabe que va a existir Skynet, 2029, desde entonces ya sabe que en 2029 va a mandar a lo que sería su padre en el pasado, ¿sí? Entonces, esto es lo que implica la coherencia de las historias para evitar la paradoja del abuelo, ¿sí? Profesor, pregunta alguien, en el caso de Connor y eso de que su padre era del futuro, ¿podría suceder porque hay determinismo? O sea, tenía justamente que ser el que viajaba al pasado para ser el padre de Connor. Algo así. Determinismo, la idea estándar de determinismo es esta. La idea es que leyes más pasado implican un solo futuro, ¿sí? Si yo tengo, no sé, supongamos que el tiempo es infinito o tiene un origen, no importa ahora. Si yo tengo un momento aquí, en T, ¿no? Todo esto lo que está hacia atrás, pues es el pasado, ¿no? La idea es que las leyes de la naturaleza aquí implican que existe un único futuro. Eso, a diferencia de si yo tengo un modelo indeterminista, o bueno, si mis leyes son indeterministas, esto lo que significa es que leyes, bueno, lo voy a poner de hecho más rigurosamente, no como suma, sino como lo que debe ser una conjunción. Leyes, la conjunción de todas las leyes y de todas las proposiciones que escriben al pasado no implican un solo futuro, sino que son compatibles con distintos futuros. Entonces aquí yo tengo mi pasado, ¿no? Aquí está un tiempo t, las leyes aquí a tiempo t no me determinan un único futuro, sino me determinan distintos posibles futuros, ¿sí? Y regularmente esto, pues las leyes de las teorías más avanzadas, pues esto me va a dar ciertas probabilidades, ¿no? Un tercio en este caso, porque tienen que sumar uno. Entonces, implican en un momento distintos posibles futuros, cada uno con diferentes probabilidades. ¿Sí? Si hablamos de azar real, de azar objetivo, de azar
ontológico, no hay una determinación de ninguno de estos tres posibles futuros. Aquí puse tres, en realidad en muchos casos puede ser una cantidad continua, ¿no? O sea, infinita, ¿no? De posibles futuros, pero aquí puse tres, ¿no? Para no dibujar infinitas líneas. Entonces, si hay hacer objetivo, cada uno de estos posibles futuros va a tener una cierta probabilidad objetiva, no epistémica, ¿no? Hablaremos más sobre probabilidad. Una probabilidad objetiva de ocurrir, ¿sí? Hablaremos más sobre probabilidad en otra sesión. Entonces, este es determinismo e indeterminismo. Aquí no es lo que estamos hablando, porque aquí no estamos hablando de diferentes posibles futuros. Aquí estamos hablando de pasados. Aquí hay lo que se entiende como fatalismo. Y es lo que podemos ver a través de la idea de Aristóteles. El fatalismo es todo un tema en sí mismo, pero quiero ilustrarlo con la idea de Aristóteles y el ejemplo que daba el mismo Aristóteles de la batalla marítima. Y entonces lo que dice es, imagínense que estamos aquí, no sé en qué año vivía Aristóteles, en el 290 antes de Cristo, antes de nuestra era, no lo sé, pero dice Aristóteles, bueno, a ver, supónganse que yo estoy viendo el puerto y sé que hay una guerra o lo que sea, ¿no? Entonces, el principio de bivalencia me dice que o bien, bueno, el principio de bivalencia lo entendemos así, como tercero excluido, ¿no? O bien para cualquier proposición, o bien es verdadera o bien es falsa, ¿sí? No hay una tercera opción. O es falsa o es verdadera. No se vale decir que es medio verdadera o medio falsa. Hay lógicas en las que eso se hace, ya modernas, pero en la lógica estándar es bivalencia, o es verdad o es falsedad. No hay una tercera opción, ¿no? Entonces dice Aristóteles, por ese principio, o bien mañana va a haber una batalla marítima, o bien no va a haber una batalla marítima. Alguna de las dos, ¿sí? Son contradictorias, no hay una tercera opción. Por el principio de bivalencia, una de esas dos tiene que ser verdadera. No puede ser que ninguna lo sea, o que las dos lo sean, o que una sea verdadera y falsa y la otra no. No puede ser ninguna de esas. Tiene que ser una verdadera y otra falsa. O bien va a haber una batalla marítima, batalla palomita, o bien no va a haber una batalla marítima, batalla tachecita. La que sea, no importa. Supongamos que la que es verdadera, nada más por el ejemplo, puede ser cualquiera de los dos. Supongamos que la que es verdadera es esta, ¿sí? No va a haber una batalla marítima. Y dice Aristóteles, bueno, pero si desde hoy ya es verdad que no va a haber una batalla marítima, entonces ya no hay nada que hacer, ya está prefigurado, para no hablar de determinismo, porque ya les dije que es otra cosa, ya está prefigurado o predeterminado, prefigurado que mañana no va a haber una batalla marítima, ¿sí? Entonces, es fatalista en el sentido, digo, no es que a veces la gente dice fatalismo como que siempre quieres o siempre estás pensando en la peor de las posibilidades, ¿no? Este no es el sentido, ¿sí? No es el sentido cotidiano. Es fatalista en el sentido en que ya está prefigurado el futuro, ¿sí? No por las leyes. Fíjense que aquí ni siquiera mencioné las leyes, sino por el mero principio de bivalencia, ¿sí? Entonces, si es verdadera esta y es falsa esta, pues ya desde hoy, ¿no? Aquí hoy, ya es verdadera aquí en hoy que no va a haber una batalla marítima. Ya está prefigurado, ya no hay nada que hacer, digamos, ¿sí? Y lo mismo es lo que estaría sucediendo si, dice Francisco, no estuve en el curso pasado. No, no te preocupes, no era regaño. Lo que digo es que lo que importa ahora es diferenciar entre determinismo y fatalismo, porque son distintos. Determinismo es una propiedad de las leyes, ¿no? Las leyes de la naturaleza son deterministas o indeterministas, ¿sí? En el sentido que ya definí. Son deterministas si dado un pasado, determinan un único futuro. Son indeterministas si dado un pasado, determinan diferentes posibles futuros, ¿no? Y fatalismo no es, de nuevo, no es algo de las leyes, es algo sobre los hechos que van a ocurrir. Pregunta Verónica, es como que ya no hay otra opción. Exacto, esa es la idea, ¿sí? Entonces dice Marco, entonces para evitar la paradoja habría que quizás aceptar de alguna manera que hay un destino inalterable y que todo sucede como debe suceder. Esa es la idea del fatalismo. Que el destino, sí, exacto, es un poco como bueno, no es un poco, es la idea del destino, ¿no? Que ya todo está destinado o prefigurado por este mero principio lógico, ¿no? Que parece tan inocente, pero ese es el argumento básico. Es como el dicho de las cosas pasan por algo. No, no exactamente. El principio, bueno, no principio, el dicho de las cosas pasan por algo, lo que es como, bueno, un dicho popular, pero a lo que más se asemeja es el principio de razón suficiente. Todo tiene una razón de ocurrir, todo tiene una causa. Esa es una interpretación causal. Uno más general es todo tiene alguna razón, ya sea una causa u otro tipo de fundamento,
todo tiene una razón de ser, ¿no? Y que es un poco el que mencioné, bueno, no es un poco, es el que mencioné, o uno de los principios que mencioné cuando hablamos de los argumentos de Leibniz acerca del tiempo. En fin, sí, no es, entonces en resumen, no es el principio de razón suficiente, ¿no? Ese es, todo tiene una causa o una razón de ser. Hay gente que disputa esto, otros que lo apoyan. Este es el principio de bivalencia. Dado cualquier proposición que describe un hecho, o bien sucede o bien no sucede. Alguna de las dos tiene que ser. Hoy yo puedo preguntarme, ¿es esta proposición, mañana habrá una batalla marítima, verdadera o es falsa? Supongamos que es falsa, ¿no? Mañana no habrá una batalla marítima, es verdadera su negación. Entonces ya desde hoy está prefigurado eso, ya no hay ninguna otra opción, ¿no? Ya no hay una opción abierta. Ese es el argumento fatalista. Lo podríamos cuestionar, no, nos llevaría otro rato, ¿no? Tendremos que hablar con más detalle del fatalismo. Lo único que quiero decir es que aquí parece haber cierto fatalismo. Cuando quieres evitar la paradoja del abuelo, dices, bueno, la máquina quiere enviar al Terminator para matar aquí a John Connor, y la idea es, bueno, no puede hacerlo porque si no la paradoja del abuelo pues entra en juego, ¿no? Sería verdadera una contradicción. Si no puede hacerlo, eso supone, eso implica que ya desde 1985 tendría que haber, o ya estaba prefigurado, ya era como el destino, que en 2029 iba a pasar esto, ¿no? No sé si recuerdan, hablando de esto, una escena muy buena de Terminator 2, en donde Sarah Connor se queda dormida y tiene unas pesadillas y eso, se despierta y se dio cuenta que grabó sobre una mesa de madera con un cuchillo las palabras no fate, ¿no? Es decir, no hay destino. Y es eso, está reaccionando frente, quizá al haberse dado cuenta de que hay este tipo de fatalismo. Ella ya sabe en Terminator 2, que debe ser por ahí del 90 y tantos, 91 creo, o sea, es decir, en el tiempo de la película creo que es como el 91 o 90, no me acuerdo. Ella ya sabe en ese momento que en 1997 van a lanzarse ciertas bombas atómicas porque va a adquirir autoconciencia Skynet y quiere poner en guerra al mundo con, o sea, los seres humanos consigo mismos, ¿no? Esa es la trama. Les dije que iba a haber spoilers. Estoy contando toda la película. Si no la han visto, pero bueno, y ella sabe que va a pasar eso. Ella ya se dio cuenta del fatalismo. Eso es lo que quiero decir. Y quiere convencerse de que no lo hay, de que no hay destino, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere convencerse de que tenemos capacidad de decisión. Y eso es lo siguiente que podemos mencionar aquí. Capacidad de libre voluntad o libre albedrío. Quiere pensar que aún cuando ella sabe en el 91 que en el 97 va a cobrar autoconciencia Skynet y que en 2029 va a viajar el pasado padre de John Connor, ella quiere convencerse que hay libre albedrío. Y la pregunta es si esto es posible, incluso si hay fatalismo. Y la respuesta tentativa que uno podría decir es que sí, sí es posible tener libre albedrío, incluso en un mundo fatalista. Incluso en un mundo fatalista es posible tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque el fatalismo, y voy a explicarlo, ¿no? Porque el fatalismo te dice, mira, aquí en 1900, bueno, vamos a regresar a Terminator, lo mismo podríamos decir con Hitler. ¿Dónde estaba Terminator? Aquí. Aquí en el 84, tú decidiste libremente tener un hijo con John Connor. Tú lo decidiste. Bueno, y algunos dirán, bueno, pero ¿en qué sentido lo decide libremente si ya sabemos, nosotros viendo desde fuera la línea temporal, digamos, de esa película, viendo desde fuera la línea temporal, ya sabemos que en el 85 van a ser John Connor, ya sabemos que en el 84 se va a embarazar, viendo desde fuera, no estamos hablando, se va en el sentido del tiempo de esa línea, visto desde fuera, ya sabemos que se va a embarazar en el 84 y que van a ser en el 85 John Connor, ¿no? Y la respuesta es, bueno, pero nosotros vemos la historia completa. Los agentes humanos no ven la historia completa. Deciden libremente, de forma que esa historia completa está compuesta de esos eventos de decisión libre, ¿no? No es que haya una fuerza intrínseca, por decirlo así, o una fuerza dentro de la línea temporal, en este caso de Terminator, que mueva o que obligue, ¿no? Esa es la noción de restricción, de algo que te obligue o que te impida hacer otra cosa. No es que hay algo que impida hacer otra cosa, no es que la existencia del futuro impida que el pasado haya sido distinto. Sí, en un sentido, por mera coherencia, pero no es que hay una causa, no es que el futuro cause el pasado a ser como es, no sé si me explico. Es decir, hay libre albedrío cuando tu decisión, es un debate enorme,
Por supuesto, entender el concepto de libre albedrío de una decisión libre es un problemón, pero al menos podemos entenderlo así, cuando tu decisión no está causada por algo externo a ti, ¿sí? Entonces, tu decisión es libre cuando la causa eres tú, no cuando la causa es algo externo, ¿no? Si alguien me pone una pistola y me dice, tómate eso que está en esa botella, cuando yo la agarro y me la tomo, no es una decisión libre, hubo una causa externa a mí, la amenaza, ¿no? De la pistola. Pero si yo decido ver la botella y decir, veamos, ¿no? Esa decisión fue libre, ¿sí? Entonces, o la causa soy yo mismo, en un sentido todavía por especificar y que les digo que es un debatote, hay libre albedrío, ¿sí? Al menos hay una decisión libre, ¿sí? Para no hablar de voluntad y términos más pesados, hay una decisión libre, ¿sí? Entonces, en el 84, Sarah Connor y Kyle Reese deciden libremente hacer hijitos. Digo, obviamente su intención no era hacer hijitos, o quizás sí, no sé. Pero bueno, deciden libremente eso, ¿no? Juntarse, interactuar, ¿no? Deciden libremente hacerlo y entonces esa es una decisión que aunque en el futuro ya sepamos que va a tener ciertas consecuencias y para preservar la coherencia sabemos que está ahí, sigue siendo libre. No sé si me explico. Sigue siendo libre porque no hay una causa externa. Sarah Connor es la causa de su decisión de juntarse con Kyle Reese, ¿sí? Y Kyle Reese, a su vez, es la causa él mismo de su decisión de juntarse con Sarah Connor, ¿sí? Esa es la idea. Entonces son decisiones libres, aun cuando sepamos que en el futuro ya van a haber acaecido, ¿no? Desde el 90 uno podría decir, sí, en el 84 acaeció, pero no como causa. Esa es la diferencia. A ver, veamos las preguntas. ¿Qué cuenta como viaje en el tiempo? Excelente pregunta, ahorita voy a hablar más sobre eso. Dice Marco, entonces es un destino seguido libremente por ignorancia del futuro. Es decir, no solo eso, es decir, si hay ignorancia del futuro, pero incluso John Connor, por ejemplo, es un buen punto. Incluso John Connor, yo diría lo siguiente: John Connor puede decidir libremente en 2029 mandar a Kyle Reese. Él mismo puede decir, sí, yo decido, yo quiero que tú vayas, Kyle, al pasado en 1984, ¿sí? Es una decisión que él toma libremente. Uno podría decir, bueno, pero es que no es libre porque ya estaba en cierto sentido prefigurado que eso iba a pasar. Pero el punto es si esa decisión es si esa prefiguración es la causa de la decisión o no. Y parece que no necesariamente, parece que claro, por supuesto, quizá John Connor sabe toda la historia, como les digo, ¿no? Que del 84 apareció este hombre y lo que sea, se la contó su mamá y lo que sea. Sí, quizá lo sabe y entonces parte de lo que lo lleva a tomar esa decisión es su conocimiento del pasado. Pero mientras esa decisión haya sido causada por el mismo John Connor, parece que puede haber libertad, ¿no? Parece que podemos seguir hablando de una decisión libre, ¿sí? Entonces, aun cuando sepa que eso pasó en el pasado, él puede decir, bueno, yo mismo decido mandar a Kyle Reese para que pase esto en el pasado, ¿no? ¿Sí lo ven? Para que la causa de mi nacimiento, que está aquí, no, bueno, el hombre que va a ser la causa de mi nacimiento, viaja al pasado, ¿sí? Entonces, parece que puede haber libre albedrío, ese es mi punto. Intenciones imposibles. Bueno, antes de pasar a lo demás. Intenciones imposibles. Entonces, si se fijan, ¿qué quiere decir con intenciones imposibles? Bueno, piensen así. Cuando Skynet manda aquí al Terminator para que llegue acá y mate a Sarah Connor, parece que Skynet está deseando o tiene un plan, al menos. Bueno, si es autoconsciente, pues, bueno, no sé si la autoconciencia requiera deseo, pero al menos tiene un plan, una intención de que el Terminator mate a John Connor, ¿no? Pero lo que acabamos de ver es que esa intención entonces es imposible, porque es la intención de realizar una contradicción, ¿no? Es como si yo tuviera ahorita, si yo les dijera, bueno, terminando la clase me voy a poner a cortar el pasto y al mismo tiempo me voy a poner a no cortar el pasto. En el mismo tiempo, momento, circunstancia, característica, etcétera. Mi intención es imposible, mi plan es imposible, es lógicamente incoherente, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo aquí con Skynet. ¿Sí? Que su plan es incoherente, es inconsistente, es como decir sucede y no sucede, ¿sí? Bueno, quizá no. Vamos a ver el modelo ramificado. Nada más una cosa. ¿Qué es bucle causal? Y es eso imposible. Acuérdense que Volver al Futuro tenemos en 1900, ya ni me acuerdo cuándo es, creo que también es como por el 80, ¿sí? Y en 2015, ¿no? Pónganse que en 1980 el Doc Brown crea la máquina del tiempo, ¿sí? Entonces aquí está la máquina del tiempo.
Pero ¿cómo la crea? Supónganse que la creara porque en 2015 el Doc Brown decidió viajar a 1980 para darse los planes, o los planos más bien, digamos, el diseño, vamos a ponerle así, el diseño de su máquina del tiempo. Bueno, ¿cómo sucedió eso? Bueno, porque en 1980 el Doc Brown crea la máquina del tiempo, transcurre el tiempo y en 2015 tiene esa máquina del tiempo que le permite viajar hacia el pasado. Esto es un bucle en el sentido de que los efectos, los efectos de, perdón, las causas de un efecto, pues pueden venir del futuro y a su vez eso que está en el futuro es efecto de la causa del pasado, ¿no? Es decir, en concreto, en 1980 el Doc Brown crea su máquina. ¿Por qué la crea? Porque tiene acceso a un diseño, a unos planos de la máquina. ¿Quién se los da? Se los da el Doc Brown de 2015. ¿Cómo tiene el Doc Brown el diseño de 2015? Pues porque en 1980 creó esa máquina, porque los tiene desde 1980. De hecho, esto se parece bastante más al caso de Biff y su almanaque. Digo, ahí ya se pone más complicado porque es el tiempo ramificado, pero supongamos que fuera misma línea. Biff viaja, sí, desde 2015 a 1954, a darse él mismo el almanaque. ¿Sí? Y como, es que, sí, aquí cambia porque, pero suponiendo que el Biff rico de 2015 viajara a 1950 a darse el almanaque. ¿Cómo es que Biff rico de 2015, cómo es que Biff de 2015 es rico? Bueno, porque en 1954 él tuvo acceso a un almanaque que le permitió apostar y ganar dinero, apostar de manera perfecta, porque el almanaque ya te decía la historia que iba a suceder, fatalismo otra vez. Bueno, entonces, en 1954 tiene este almanaque, le permite apostar y ganar mucho dinero y se vuelve el hombre más rico del país, creo. Ok. ¿Cómo sucedió eso? Pues porque en 2015 este tipo rico se lo dio a sí mismo en el 54. La pregunta es, ¿de dónde salió ese almanaque? En la historia, de nuevo, sale porque Marty lo compra en 2015 y etcétera. Pero esta es otra línea del tiempo. Estamos hablando, suponiendo que solo fuera una sola línea del tiempo, este almanaque, estrictamente hablando, no salió de ningún lado. ¿Por qué? Porque en 2015 Biff Rico tiene ese almanaque porque se lo entregó un hombre en 1954. ¿Quién se lo entregó? Él mismo de 2015. ¿Sí lo ven? ¿De dónde salió ese almanaque? En 1954 ya existía, se lo dio a sí mismo, lo lleva, lo tiene consigo hasta 2015, cuando en 2015 ve una máquina del tiempo y decide viajar hacia el pasado para dárselo a sí mismo. ¿Sí? En ningún momento ese almanaque fue creado, ¿sí lo ven? En 1954 no hubo ninguna máquina que imprimiera el almanaque. El Biff del 54 ve un nombre aparecer que le da el almanaque. Vive toda su vida hasta 2015 y en 2015 ve una máquina, se mete a la máquina y con ese mismo almanaque que le dio nombre hace como 60 años, regresa, o 50 años, no, 60 regresa y se los da a sí mismo, ¿no? Entonces el almanaque nunca tuvo un origen, es un bucle causal. ¿Sí lo ven? Es una serpiente que se muerde la cola, es una causa sui, digamos, ¿no? Es algo que no se origina, no tiene una causa. Porque la causa es a su vez efecto de sí misma, digamos, ¿no? Esto de nuevo no es lo que sucede realmente en la película Volver al Futuro, porque ahí hay viaje en el tiempo entre ramas, que ahorita ya vamos a pasar. No, lo que sucede, no es lo que sucede en la película, pero digo, si lo viéramos en una sola línea temporal, este almanaque no tendría origen y eso parece imposible, ese bucle causal, ¿no? Porque la pregunta es, ¿de dónde salió ese almanaque? Siempre ha estado ahí. Algunos dirán que es imposible, pero no queda claro por qué. Solo es raro que algo nunca haya existido en este circuito, digamos, del 54 a 2015 y de regreso, que nunca haya surgido de ninguna parte, ¿sí? Entonces algunos dirán, bueno, la existencia de bucles, bueno, porque debido a que el viaje en el tiempo permitiría la existencia de bucles causales, como acabamos de ver con Biff y el almanaque, el viaje en el tiempo tiene que ser imposible, porque los bucles causales son imposibles. Pero ahora la respuesta es, bueno, no son contradictorios, no son P y no P, si lo ven, son raros, no son contradictorios. Lewis, por ejemplo, dice, eso, son extraños, pero no son imposibles, ¿sí? Eso, son raros, la pregunta es si son imposibles y no lo parece, falta un argumento aquí para pensar que sean imposibles. Bueno, y multilocalización finalmente es solamente eso, que en 1954 Biff está frente a sí mismo, ¿no?
Se puede ver, o sea, BIF está localizado, es BIF, está localizado en 2 lugares al mismo tiempo. Y algunos dirían, bueno, pero es que una cosa no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. La respuesta a esto está en un modelo de la persistencia, de la existencia de los objetos a través del tiempo que mencioné hace unas clases, solo un poco de pasada, que es lo que se conoce como el modelo del gusano espaciotemporal. La idea es que los objetos que existimos en el tiempo tenemos no solo partes espaciales, como esta mano, esta otra son partes espaciales mías, sino partes temporales. No en el sentido de partes que tienes un día y al otro no, sino partes, o sea, es decir, los objetos materiales, por ejemplo, o al menos algunos de los objetos. Los objetos que persisten en el tiempo, que duran en el tiempo, los objetos que duran en el tiempo, son como una rebanada de pan, ¿no? Todo el objeto, toda su vida es la hogaza y una parte temporal es como una rebanada, ¿no? Una rebanada de ese pan, ¿no? Piensen en un pan de caja, ¿no? Entonces es una rebanada de ese pan instantánea, sin duración alguna, es instantánea. Y la idea es que la suma, bueno, estrictamente hablando no sería suma, porque sumar cosas instantáneas te da 0, ¿no? Tendrá que ser estrictamente hablando una integral, ¿no? Te da una, un objeto extendido en el tiempo, ¿no? Entonces, tienes la hogaza y las rebanadas son partes instantáneas de todo el objeto, ¿no? Entonces, la respuesta a esto de si se puede estar multilocalizado es, bajo este modelo de la persistencia, lo que se conoce como les digo, la teoría del gusano espaciotemporal o tetradimensionalismo, hay otras cosas llamadas, siempre confundo, perdurantismo, es este, endurantismo es otro, y hay otra cosa que es el decider, que es exdurantismo. Siempre confundo los nombres, pero sí, este es perdurantismo. Entonces, bajo la teoría perdurantista, la del gusano espacio-temporal, los objetos están extendidos no solo en el espacio, sino también en el tiempo, son esta hogaza de pan. Entonces, pueden estar multilocalizados porque es como si tú agarraras una hogaza, la sacaras de donde está y la pusieras al lado de otra hogaza, ¿no? Entonces, lo que está multilocalizado no es el objeto entero, porque el objeto entero es la hogaza, el pan entero, ¿no? La baguette, sino lo que está en el mismo lugar, o bueno, no exactamente en el mismo lugar, pero está, lo que está uno enfrente del otro, son distintas partes temporales del objeto. Entonces, el argumento aquí es, el perdurantismo nos permite hacer sentido de el viaje en el tiempo, de la multilocalización en el viaje en el tiempo. Como esta es coherente, entonces, y como otras teorías, en particular el endurantismo, no permiten hacer sentido de la multilocalización, no les estoy dando el argumento completo, porque nos lleva a estos otros temas, solo se los estoy comentando. Entonces el endurantismo es falso, porque no nos permite hacer sentido o darle sentido a la idea de multilocalización en el viaje en el tiempo, mientras que el perdurantismo sí. Ese es el argumento, o un argumento clásico, a favor de la teoría de que los objetos extendidos en el tiempo son compuestos de partes temporales instantáneas, ¿no? Claro, ahí con la cuestión del instante se tendría que mejorar con el tema de la relatividad, por lo que hablamos de que en la relatividad especial ya no hay simultaneidad absoluta, pero bueno, esa es la idea básica, ¿sí? Bueno, entonces eso sobre multilocalización, si es posible o no estar multilocalizado, muchos te van a decir es al menos coherente, conceptualmente coherente, no hay nada en nuestro concepto de cuerpo material o de objeto que persiste en el tiempo que impida, que sea contradictorio con ese concepto, que ese mismo objeto que persiste en el tiempo esté presente en algunos momentos en 2 lugares, ¿sí? ¿Por qué? La idea es porque diferentes partes temporales están presentes, son simultáneas, ¿sí? Entonces, eso sobre el viaje en el tiempo lineal. Como les decía, no es el único modelo. Tenemos lo que es, de hecho, el modelo en en Volver al Futuro, que es el tiempo ramificado. ¿Qué es esta idea? En cada instante del tiempo, tenemos un único pasado, ¿no? Hacia acá se ve el pasado, puede ser infinito o puede ser que tenga un límite, no importa, pero hay distintos posibles futuros, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de probabilidades, como les decía hace rato con el indeterminismo. Hay distintos posibles futuros, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver, esto requiere leyes indeterministas, ¿no? Antes del tiempo ramificado, ahora que estamos como en una pausa. Carlos Eduardo preguntaba, ¿qué cuenta como viaje en el tiempo? ¿Cuenta como viaje en el tiempo viajar de un uso horario a otro? Esa es una muy buena pregunta. Antes de ver tiempo ramificado, un par de minutos para hablar sobre esta pregunta.
Entonces, por supuesto, nosotros hemos estado hablando de viaje en el tiempo hacia el pasado, ¿sí? Pero también hay muchas películas en donde se viaja, o novelas, cuentos, ficción en general, donde se viaja en el viaje es hacia el futuro. Dice Marco, el tiempo ramificado también se explica con Endgame, la de Avengers. Es verdad, es verdad. Ahora, el modelo ahí es un poco más complicado, si recuerdo bien. Es que también la vi hace, pues cuando salió y no la he vuelto a ver, pero es verdad también. Y creo que es más complicado ahí. Voy a recordarlo, pero también sucede en Avengers Endgame, es verdad. Bueno, entonces regresando. Viaje en el tiempo puede ser hacia el pasado o hacia el futuro, ¿no? Por supuesto. Y como pregunta Carlos, esto es, ¿en qué sentido hay viaje en el tiempo hacia el futuro? Nosotros, digamos, por naturaleza o ya, vale, por decirlo así, ya por default estamos en algún sentido viajando en el futuro, hacia el futuro, en el sentido de un segundo por segundo, digamos. Bueno, eso estoy diciéndolo un poco de forma figurativa, porque si hablara literalmente de segundo por segundo, requería estar hablando de hipertiempo, ¿no? Que ya mencionamos cuando vimos el argumento de McTaggart. De un tiempo bajo el cual transcurre el tiempo, y así vimos que eso puede llevarnos a un regreso al infinito y es problemático. Bueno, en algún sentido ya vamos hacia el futuro, ¿no? Vamos hacia el futuro, ¿no? Esto de nuevo parece requerir un flujo en el tiempo, pero no es necesario. Parece que vamos hacia el futuro. La pregunta es si eso es un viaje en el tiempo, y la respuesta es, pues no, parece que por viaje en el tiempo entendemos, si es hacia el futuro, entendemos un viaje que dura menos que lo que es el tiempo externo. Y esto, por eso quería que leyeran Lewis. Ay, bueno, voy a poner acá. Supónganse que estoy en 2020 y quiero literalmente viajar a 2040, ¿sí? Si ese viaje me toma 20 años, si para yo llegar de 2020 a 2040, pues en qué sentido hice un viaje, ¿no? O sea, realmente lo único que hice fue subirme a algún cacharro y esperarme 20 años a llegar a 2040. En ese sentido, no hubiera sido un viaje, ¿no? En el tiempo, en el sentido que se usa la frase viaje en el tiempo, ¿no? No, para que haya viaje en el tiempo, tuvo que haber transcurrido menos tiempo personal, y esto es lo que define Lewis, que lo que ocurrió en este intervalo, que son 20 años, en el tiempo externo. Es decir, en el universo, digámoslo así, y ahorita vamos a hablar sobre relatividad, pero ponerlo primero así, en el universo transcurren 20 años, pero si yo realmente soy un viajero en el tiempo, para llegar de 2020 a 2040, no sé, me toma quizá un segundo o nada, instantáneo. Quizá me toma un minuto o quizá o lo que sea, ¿no? O sea, yo cronometro ese viaje, cuánto me toma, eso es básicamente lo que Lewis llama tiempo personal, ¿sí? No lo define exactamente como cronometrización, sino el orden, lo define funcionalmente en resumen. Es decir, dice, bueno, mira, además del tiempo que transcurre, digamos así, en el universo, yo tengo una manera de ordenar los eventos en mi vida, ¿no? Veo primero que las cosas nacen, crecen, mueren, que el orden causal, yo veo que como y me nutro, o me cae pesado, o me hace bien, ¿no? Veo ese orden causal. Y así es como yo ordeno el pasar del tiempo, ¿sí? Lo mismo yo puedo hacer si me subo a una máquina del tiempo, puedo hacer ese ordenamiento de la sucesión del tiempo y decir que bajo ese ordenamiento, en alguna unidad, ¿no? Supongamos horas, pasó una hora, ¿no? Ese es el tiempo personal, ¿sí? El tiempo es decir, el ordenamiento que juega el papel del tiempo. Esa es la idea de la definición funcional y lo que Lewis llama tiempo personal. En mi tiempo personal transcurrió una hora, aunque en el tiempo externo, tiempo objetivo, tiempo cósmico, digamos, transcurrieron 20 años. Entonces, ahí sí viaja en el tiempo, ¿sí? No podemos hablar de viaje en el tiempo de que yo me subo un cacharro, me espero 20 años, no fue viaje en el tiempo, fue duración normal, ¿no? Ahora bien, en este sentido de viaje en el tiempo hacia el futuro, pues se puede decir que con la teoría de la relatividad, ya desde, bueno, es que ya incluye aceleración, pero al menos, bueno, con la teoría de la relatividad ya se puede hablar de este tipo de viaje que sí es físicamente posible. Se puede demostrar, por ejemplo, que la famosa paradoja de los gemelos. Creo que, de hecho, por ejemplo, el planeta de los simios, la original de los, no sé si 70s, 80s, esto es lo que sucede, ¿no? Que
se suben a una aeronave o un cohete y viajan un rato y después llegan a un planeta. Bueno, si no han visto el planeta de los simios, también se los voy a spoilerear porque ya es de los, ya también tiene muchos años. Y llegan a un planeta donde ahora dominan los simios y al final de la película se dan cuenta que ese planeta en realidad es la Tierra porque está la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces lo que hicieron fue viajar hacia el futuro. ¿Cómo? Por esto que les comenté de la paradoja de los gemelos. Estas diferentes trayectorias de la gente que se queda en el sistema de referencia de la Tierra y la gente que está en un sistema de referencia que se está moviendo o está en movimiento con respecto a la Tierra, tiene que haber aceleración y así, entonces ya no se puede explicar solo con relatividad especial, pero estos dos marcos de referencia va a haber una transformación de Lorentz, que les mencioné la vez pasada, que resulta en que se cambian los tiempos relativos de ambos marcos de referencia. En resumen, lo que sucede es que esta gente que está viajando en su nave espacial, el tiempo va a correr más lentamente para ellos, ¿sí? Por eso, cuando los del planeta de los simios llegan a la Tierra, transcurrieron no sé cuántas décadas, y para ellos habrá transcurrido algún año, no me acuerdo exactamente, hace muchísimo, claro. En Interstellar pasa lo mismo. Este cuate que está, Matthew McConaughey, que está en su nave y que está buscando otros planetas, va a buscar otros planetas y regresa creo que a la Tierra, a una base en Marte, no me acuerdo, pero lo que le pasó, lo que para él fueron una hora, sí es una hora, ya no me acuerdo de la película, pero es algo así como una hora en lo que van a un planeta y bajan y ven cómo es el planeta. Para la gente que se quedó en la Tierra, en ese marco de referencia, pasaron creo que 50 años. Entonces cuando regresa el personaje de McConaughey, ya no me acuerdo cómo se llama, en realidad ya no, creo que sí está su hija, pero ya está muy anciana y su hija bebé, creo, y está muy anciana, y en realidad conoce a los nietos y así, ¿no? Y él sigue siendo, pues, joven, ¿no? 40 años, no sé. Entonces, eso es lo que sucede. Este es un tipo de viaje en el tiempo, ¿no? Que sí permite la relatividad. Por este efecto, les digo, de lo que se conoce como dilatación del tiempo o dilación del tiempo, time dilation, ¿no? Entonces, sí, en este sentido hay un viaje hacia el futuro también. ¿Para quién? No para los que se quedaron en el marco de referencia en la Tierra, sino para los que fueron en la nave y todo esto. Allí ellos viajaron en el tiempo relativo al marco de referencia de la Tierra, ¿sí? Para ellos siguió transcurriendo, digamos, una hora, ¿no? Y en la Tierra fueron 50 años, supongamos. Eso sí se puede, ¿no? Para viajes hacia el pasado hay cosas más especulativas y así que ya no vamos a tratar. Bueno, entonces, en ese sentido, y también para viajes hacia el pasado, ya no hablando de relatividad, también parece que para que tú puedas hablar de viaje en el pasado, bueno, en primera, sí, si tú en algún momento te encuentras en algún instante anterior al que estabas, ya podemos hablar de viaje hacia el pasado, ¿no? Entonces, espero que eso resuelva la duda, la aportación, Carlos Eduardo, ¿no? Muy buen punto. Bueno, regresemos al modelo ramificado. Entonces tenemos esto. Ahora bien, entonces, si ahora nos imaginamos, bueno, recuerden que un problema con Skynet y todo esto es que por la cuestión de la paradoja del abuelo, parece que no tenía sentido, que tenía una intención imposible al planear, al intentar viajar hacia el pasado para cambiar su presente. ¿Por qué la intención era imposible? Porque, de nuevo, por la paradoja del abuelo era imposible cambiar el pasado, porque si no hubiera hecho una contradicción, hubiera hecho verdadera una contradicción y eso no se puede, ¿no? Una forma de intentar resolver esto es, de nuevo, como lo hacen en Volver al Futuro, que es pensar que Skynet de aquí, supongamos que este es 2029, viaja bueno, de hecho, viaja aquí a 1984, ¿no? Con la idea de que haya otro futuro aquí, de que aquí en 1984 se cree, vamos a hablar de que se cree, pero en realidad esto, ahora voy a mencionar porque es raro, pues se cree esta nueva línea temporal, 2029 estrella, digamos, ¿no? Vamos para diferenciarlo. Ese 2029 alterno, estrella, en donde ya no existe ya no existe Sarah Connor y tampoco John Connor, donde John Connor nunca nace y dominan completamente las máquinas, ¿sí? Parece que esa es una forma de intentar de intentar comprender las intenciones de Skynet de forma que no sean contradictorias. Entonces, de nuevo, la idea es las máquinas viajan desde esta rama a 1984
para que en 1984 haya esta otra rama en donde John Connor aquí ya no existe, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero la pregunta es, bueno, pero aquí, esta es otra rama, aquí está otra Skynet, digamos, Skynet estrella también, Skynet alternativa, no es la misma que la Skynet de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es otro tiempo, viven en otro lugar, ¿no? Literalmente no hay ninguna conexión entre esas dos ramas del tiempo, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué Skynet querría hacer que otra cosa, aunque también se llame Skynet y tenga un pasado en común, que otra cosa distinta a ella ya no viva con John Connor, ¿me explico? El objetivo siempre fue que John Connor ya no existiera en 2029 para que Skynet dominara la Tierra, digamos. Pero ahora lo único que logró, y suponiendo incluso que lo lograra, y si no hay paradoja del abuelo, lo único que podría lograr es en otra rama, otra cosa llamada Skynet, ya no vive con John Connor. Y lo mismo pasa en Volver al Futuro. Cuando Marty viaja en el, creo que es 81 o algo así, 89, ya no me acuerdo, hacia el pasado para salvar al Doc Brown de que le disparen, si no hay paradoja del abuelo, si la historia es consistente, pues hay una rama distinta en la que, es decir, Marty viaja al pasado, evita que maten al Doc Brown, y hay otra rama distinta en la que Doc Brown ya no muere y vive, ¿no? Pero, si eso es lo que sucede, es otra vez el mismo problema. Marty quería viajar, o sea, voy a poner aquí el diagrama. Tenemos aquí entonces 84. Ya no me acuerdo, vamos a suponer que es 89, ya no me acuerdo cuándo Marty viaja. A 1800, ya no me acuerdo cuándo tampoco es, lo dice Wasserman. Digo, no es tan, no es crucial para la forma del argumento, pero 85, bueno, viaja del 85 a 1885, ¿no? Así. Bueno, y aquí entonces dijimos 85. Bueno, entonces Marty viaja de 1985 a 1885 para evitar que lo mate, evitar que maten al abuelo. Pero de nuevo, si lo logra, como en 1985 ya era verdad que había matado, no al abuelo, al Doc Brown, perdón, al Doc, tuvo que haber habido otra línea temporal en donde, pues sí, en 1985 de esa otra línea temporal, alternativa, estrella, no hay esa muerte del abuelo, del doctor Emmett Brown, ¿sí? Pero de nuevo, lo que él quería hacer en el 85 era salvar en esta línea al doctor, ¿no? Lo único que logra es en otra línea salvar al doctor. Entonces ahí parece que también las decisiones, las intenciones son imposibles, porque la intención era que tú hubieras ese efecto, tú del 85. Por supuesto, tú del 85 aquí viajas y ahora vives esta otra línea. Y si lo ves que el Doc vive. Pero en esta otra línea, digamos, esta línea va a continuar y Marty ya no va a poder regresar acá. O sea, ya no puede regresar a esta otra línea porque ya se creó otra, ¿no? O sea, tú estás en el 85 alternativo, ya no puedes regresar al 85 normal, digamos. Entonces, esta línea ya no va a tener a Marty, pero en esta línea va a seguir siendo verdad que el doctor ya se murió, ¿no? Entonces, en ese sentido, las intenciones de Marty, así como las intenciones de Skynet, eran igualmente imposibles, porque o bien se enfrentan con la paradoja del abuelo, o bien se enfrentan con esta imposibilidad de cambiar esa misma línea temporal en la que ellos estaban. Es decir, o bien se crea una nueva línea temporal, que no es en donde ellos partieron y la que querían cambiar, o bien se enfrentan con la paradoja del abuelo, ¿no? Dado este fatalismo que ya mencionamos. Entonces, ese es un problema con el tiempo ramificado, ¿no? La idea de que tú, los eventos, los que sean, aquí no es que solo los viajes en el tiempo, pero al menos los viajes en el tiempo, cuando llegas, pues es otro evento, cambian algo aquí, se abre una línea temporal distinta, bueno, y viajas, digamos, bueno, vives esa nueva línea temporal, pues eso es problemático y no resuelve el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigue siendo verdad que es imposible cambiar el pasado. Es imposible cambiar el pasado de tu misma línea temporal por la paradoja del abuelo. Es imposible cambiar el pasado de otra línea temporal. Y en ese sentido no es que se haya cambiado el pasado de otra línea temporal, sino otra vez por el fatalismo. En esa línea temporal en el pasado siempre estuvo ese evento. Es decir, en la línea temporal alternativa de cuando
Marty salva al Doc, o el Terminator 2, cuando supongamos que se hubiera muerto Sarah Connor, en esa línea temporal siempre estuvo ese evento, el asesinato en esta otra línea temporal de Sarah Connor. Siempre sucedió, no es que hayan cambiado el pasado, es que de repente de nuevo, 83 normal, 84 normal, 85 ven que llega un robot, mata a Sarah Connor y todo transcurre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no se puede cambiar el pasado. ¿Ok? Bueno, a ver, rápido, a ver, dila, Marco. Bueno, ya nos vamos. Era con referente a esto de, o sea, que las ramas son un problema, porque, por ejemplo, no sé, quizás suena tonto, pero no sé si sea lógico, entonces sería como ilógico lo que cuentan en la de Avengers, donde le explica que de alguna manera, bueno, están hablando y dice, no, lo mismo que usted dijo, dice, no, si tú quitas un suceso de esta línea temporal, lo que tú haces es crear una línea temporal donde tú estás bien, pero acabas de crear otra donde empeoraste las cosas. Y entonces exacto, y por eso eso sí es coherente, por eso me gustó Avengers, qué bueno que lo mencionas, porque yo dije, exacto, lo cachaba. Ajá, entonces Hulk le dice algo así como de, ok, yo estoy consciente de que voy a abrir otra línea, pero ¿qué pasa si vuelvo a regresar al momento donde tomé lo que alteró y la tapo? ¿Estaría tapando esa fuga de línea, estaría tapando esa fuga de rama o crearía al contrario, crearía otra donde ya hay otra línea sobre otra línea? Ya me acordé, y sí, qué bueno que lo mencionas, ya me acordé cuál es el tema y que es crucial, que es, la idea es que, como dices, se dan cuenta de esto, de que si tú estás en un tiempo ramificado, en realidad lo que haces al cambiar de rama, digamos, es la rama en la que estaba sigue igual y entonces no resolviste nada ahí, lo que sucede es que te fuiste a otro destino, digamos, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, bueno, lo que voy a hacer es voy a regresar en el tiempo, no voy a cambiar nada ahí para que no se abra otra rama, y, o sea, por supuesto, voy a cambiar algo en el sentido de que voy a tomar la gema, otra vez, super spoilers, voy a tomar la gema, voy a ir hacia mi propio futuro sin haber cambiado la historia, voy a usar la gema y voy a regresar la gema al momento en que la tomé para que no haya habido un cambio notable, digamos, ¿no? Es decir, si, no sé, si, ya no me acuerdo cómo es la trama real, pero si el Capi América tenía la gema en un portafolio, lo que voy a hacer es, voy a tomar ese portafolio, voy a llevármelo a 2018, o cuando sea que ocurra esta cosa, ahí voy a juntar todas las otras gemas, voy a usar el guante, voy a revivir a todos, y voy a regresar ese mismo instante en el que tomé la gema para que el Capi siga teniendo, cuando regrese, siga teniendo su portafolio y no haya, en ese sentido, cambios que afecten la línea temporal. Por supuesto, si funcionamos bajo el principio de, bueno, todo cambio en el tiempo va a abrir otra nueva rama, pues ya nos jodimos, ¿no? La idea es que no sea un cambio notable, ¿no? Que el Capi siga teniendo el portafolio cuando él llegue a su oficina, digamos, ¿no? Entonces, sí, ahí sí hay un modelo bajo ese nuevo principio de que no es todo cambio, sino los cambios como notables, sigue habiendo coherencia, ¿sí? Y espero que eso ayude, Marco. Creo que tienes razón, es un punto importante, porque sí, en Avengers, al menos con este nuevo principio, la historia es coherente y eso es lo que me gusta. Y creo que le gusta también a muchos críticos hablando de cine. Pregunta Verónica, ¿entonces siempre existió la línea temporal alternativa o se creó de la nada? Excelente punto. La idea es que, es lo que les quería decir con la idea de crear líneas. ¿Tiene sentido hablar de crear líneas temporales? Y parece que no. Parece que si vemos como desde fuera, ahora ya no la línea temporal, sino el árbol de las líneas temporales, esa línea siempre existió con todos esos posibles futuros. Lo que sucede es que en diferentes pasados alternativos ocurrieron diferentes eventos que llevan a diferentes posibles futuros, ¿no? Entonces, no es que el regresar al tiempo, regresar al pasado cree una nueva línea temporal, sino que se regresa a un pasado en donde el evento sucedió de forma distinta, por supuesto, muchas veces bajo la decisión de uno mismo, y eso hace que ahora en vez de viajar por esta línea temporal, viajes por esta otra línea temporal. Sí, la idea de crear líneas temporales es rara, ¿no? Algunos dirían, bueno, es que si estás pensando todavía en un cierto tipo de determinismo, pero si hay indeterminismo, sí se puede, en estricto sentido, crear en el sentido de actualizar una nueva línea temporal, ¿no? Entonces, en el sentido de hacer que una cierta línea temporal exista, porque existe un evento distinto, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Entonces pregunta Verónica, ¿pero es como saltar líneas entre líneas del tiempo? Sí, es que es eso, ¿no? Como la diferencia entre saltar de una línea a otra y más bien crear líneas. Y parece que en los dos
sentidos se puede hacer sentido, los dos pueden ser coherentes si entendemos el viaje temporal un poco de forma distinta. En uno es, al viajar al pasado llegas a un pasado donde un evento distinto sucede y te vas por esa otra línea temporal, entonces en ese sentido el viaje en el tiempo te lleva a saltar entre líneas. Y otra es, llegas al pasado y modificas algo que causa que en lugar de la línea temporal que tú conoces, digamos, o la que viviste, vayas por otra línea temporal. Entonces, ese causar hace que se actualice una nueva línea temporal y en ese sentido creas, ¿no? Una nueva línea temporal. Entonces, hay estos dos modelos. Digo, es interesante preguntarse qué tan coherentes son ambos, o sea, como profundizar más, así como hemos estado haciendo ahorita. Pero sí, hay al menos estos dos modelos, ¿no? Bueno, creo que con eso. Me hubiera gustado mencionar un poco también el tiempo bidimensional que menciona Lewis, o el viaje en el tiempo con hipertiempo que menciona, bueno, que especula Van Inwagen y Ryan Wasserman. Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque, pues, hablando de tiempo ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya me pasé, perdón. Cuídense mucho. Entonces, espero sus trabajos el lunes y nos vemos el próximo viernes con modalidad. Hasta luego.